Nuevamente, sean ustedes bienvenidos a su programa Innovando con el CIME. Después de un breve receso, volvemos a través del canal de SIG Lima TV. En esta oportunidad vamos a tener la opinión actualizada, oportuna y profesional en este conversatorio con el ingeniero Jorge Luis Guerrero Manosalva, sí, que es ingeniero en gestión empresarial, especializado en sistemas de gestión, con trayectoria de más de 18 años en servicios de consultoría en empresas del Estado, en el rubro económico y en todo el país, logrando más de 26 acreditaciones y certificaciones, diplomado en sistemas administrativos del Estado y maestría en gestión pública. El ingeniero Jorge Luis Guerrero es presidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. En esta oportunidad, con el ingeniero Jorge Luis Guerrero Manosalva, vamos a tratar un tema muy importante que tiene al ciudadano como eje central de lo que se llama la política nacional de modernización de la gestión pública 2023. El día de ayer, en representación del Colegio de Ingenieros del Perú, estuvimos en un panel relacionado con la política energética al 2040. En este caso nos une un poco el tema de la modernización del Estado, por cuanto en la política energética no hay un ente rector que se dedique a la planificación energética en nuestro país. En política energética estamos de tumbo en tumbo. Pero en esta oportunidad, con Jorge Luis, abordaremos el tema de la política nacional de modernización de la gestión pública, desde el punto de vista del enfoque de atención al ciudadano, en mejorar la calidad de los servicios públicos que tienen directamente incidencia en el ciudadano. Nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a escuchar diagnósticos y decíamos en una entrevista pasada, que en el Perú estamos llenos de diagnósticos, pero no tenemos básicamente lo que son soluciones. ¿Qué es lo que está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país? Por ejemplo, en el sector salud, como por ejemplo en el sector de justicia, en el sector educativo, en los diversos sectores en el que el Estado, que es el que brinda el servicio al ciudadano. ¿Cómo es que esta política pública ayuda a mejorar la calidad de vida del ciudadano y cómo que estas políticas ayudan, ¿no?, a desarrollar, ¿no?, nuestro país hacia el futuro? Jorge Luis, en este contexto, ¿cómo es que se ha desarrollado el marco institucional de la política nacional de modernización de la gestión pública al año 2030? ¿Cómo estás, Lisandro? Ante todo, muchas gracias por la gentil invitación a tu programa. Como lo has mencionado, vamos a tratar este tema de política nacional de modernización de gestión pública al 2030, ¿no? Y bueno, es algo muy de crucial importancia para todos, ¿no? Y yo diría que para todas las profesiones, ciudadanos, organizaciones, empresas, a todos nos concierne y nos interesa que nuestro Estado se modernice, mejore, se optimicen sus procesos para que nos brinden buenos servicios, buenos productos y regulaciones de calidad, ¿no? Para responder tu primera pregunta es sobre el marco institucional. Mira, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, que es el ministerio que coordina las políticas nacionales, coordina las políticas de todos los sectores, ¿no?
es el que tiene la rectoría del sistema de modernización de la gestión pública en todo el Estado peruano, ¿no? Entonces, la PCM tiene esta responsabilidad. Entonces, como responsable de este tema, ha generado esta política nacional de modernización de gestión pública al 2030, ¿no? Y esta política fue generada en el año 2022 mediante un decreto supremo como consecuencia de un análisis que se hizo de la primera política nacional de modernización que data del año 2013, ¿no? Esa política estaba enfocada más en la gestión interna de las entidades, ¿no? Se centraba más en mejorar los procesos, los procedimientos, de optimizar todos esos trámites que los ciudadanos tenemos que, llevar a cabo cada vez que necesitamos un bien o un servicio del Estado, ¿no? Pero luego, a través de ciertos estudios, análisis, revisiones, el enfoque ha cambiado, ¿no? Ahora la política está centrada en la ciudadanía, ¿no? En el ciudadano. Entiéndase como ciudadanos, pues, personas naturales, personas jurídicas que requieren de bienes y servicios del Estado, ¿no? Ese es el gran cambio que ha habido entre la política del 2013 y la política del 2022. Ahora, la PCM es el ente rector, ¿no?, del sistema administrativo de modernización. Y como dije, como responsable de ese sistema ha generado esta política. Pero la PCM por sí sola no va a modernizar todo el Estado, sino que se requiere el concurso, la participación de todas las entidades, ¿no? Porque esto es algo muy grande, esto es algo que abarca a todos los sectores y a los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, y también a los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Entonces, se requiere la participación de todas las entidades del Estado con el liderazgo, ¿no?, de la PCM, que es el rector del sistema de modernización. Hay conceptos, ¿no?, enfoques distintos. Por ejemplo, en nuestra Constitución del año 1993 le da al Estado un rol que le llaman un rol promotor, ¿no? El rol promotor. Y en algunos enfoques económicos, sobre todo cuando nosotros vemos de cerca la política del Estado argentino de disminuir, mientras más pequeño sea el Estado, mejor, ¿no? De tal manera de que servicios esenciales que brinda el Estado al ciudadano sean liberados o privatizados al sector privado, con el enfoque de que el sector privado es mejor administrador y brindaría un mejor servicio al ciudadano. Desde ese punto de vista, en ese contexto del desarrollo de la política, es oportuno mantener al Estado en sus actividades principales, es decir, como gestor de la educación, de la salud, del bienestar, de la seguridad ciudadana, de la administración de justicia, de brindar salud al ciudadano. Yo tomaría con pinzas, con mucho cuidado, esa afirmación de que mientras más pequeño es el Estado, mejor. Lo tomaría con mucha precaución. ¿Por qué? Porque primero que hay que recordar que en nuestra Constitución el rol del Estado, como tú lo has dicho, es un rol promotor, y también en el capítulo económico se dice que tiene un rol subsidiario, es decir, donde el sector privado no encuentra rentabilidad, entra a tallar el Estado, a brindar los bienes y servicios que el privado no desea brindar, ¿no es cierto? Ahora, también hay que tomar en cuenta que el Estado tiene funciones que le son inherentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, seguridad ciudadana, defensa, ¿no? Seguridad jurídica, certificaciones, permisos, licencias, ¿no? Por ejemplo, la emisión de nuestros documentos de identidad, brevetes, en fin, una serie de servicios que son inherentes al Estado, ¿no? La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, al 2030, establece en uno de sus objetivos
en uno de los elementos del nuevo modelo conceptual, que con respecto a la estructura, a la organización del Estado, ¿no?, en sus 3 niveles de gobierno, las entidades tienen que determinar la mejor forma de organización, ¿no? De tal suerte que en un determinado territorio, por ejemplo, en una región o en una provincia, ¿no?, el gobierno nacional, ¿no?, el gobierno regional y el gobierno local, de manera articulada, de manera coherente, brinden los servicios y productos que la ciudadanía de ese territorio esperan. Entonces, por eso es que en uno de los ejes de esta política se anima a las entidades a que determinen la mejor organización para que de manera armónica entre los 3 niveles de gobierno brinden estos bienes y servicios a la ciudadanía. Entonces, ya dependerá de cada política pública, ¿no?, que tenga el Estado, determinar la mejor estrategia de intervención. Ese es el término que utiliza la política nacional, ¿no?, la mejor estrategia de intervención. Y eso implica, como vuelvo a decir, que las entidades definan bien sus roles, sus competencias y sus funciones. Seguramente habrá algunas entidades que necesiten adelgazarse, organizacionalmente hablando, ¿no?, otras expandirse, otras fusionarse, otras desaparecer. Eso lo dirá el diagnóstico de cada política pública, ¿no? Y en el Estado tenemos muchas políticas. Entonces, por eso, como te dije al inicio de mi respuesta, hay que tomar con cuidado, ¿no?, algunas frases, ¿no?, de que mientras más pequeño mejor, no es tanto así, ¿no? En la política nacional se explica muy bien esta parte del redimensionamiento, ¿no?, de la mejor organización que tienen que tener las entidades públicas con el propósito de brindar bienes y servicios de calidad. Bien, Jorge, bien interesante esta reflexión, porque nosotros cuando partimos del principio, ¿no?, de que para poder dictar una política hacia el futuro, el 2030 no está muy lejano. Está cerquita, ¿no? Está muy cerquita. Entonces, cuando uno evalúa todo esto, dice, podemos llegar con todos estos problemas a que esta política de la modernización de la gestión pública centrada en el servicio al ciudadano pueda tener algún resultado a la vista. ¿Podemos decir que estamos en el camino correcto o hay que hacer algunos ajustes a esta política estratégica basada en el ciudadano? Yo lo que pienso es que ha sido un acierto cambiar el enfoque de la política nacional del año 2013 con relación a este nuevo enfoque del 2022, ¿no?, donde se centra en el ciudadano. Yo creo que eso es correcto, ¿no? Ahora, estamos año 2025. ¿Qué tanto se va a poder cumplir los objetivos que están en esta política para el año 2030? Es bastante ambicioso el horizonte de tiempo, ¿no? Hay algunos esfuerzos de algunas entidades que sí están demostrando que implementan, por ejemplo, la gestión de procesos, utilizan indicadores de gestión, llevan a cabo seguimiento y evaluación que les permite hacer mejora continua, ¿no? Esto es un tema que viene de los sistemas ISO, pero la gran mayoría de las entidades del Estado todavía están muy incipientes en este tema de la modernización, lamentablemente, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, yo lo que estimo es que seguramente llegado el año 2030, definitivamente tiene que evaluarse los avances, ¿no? Porque justamente la misma política establece que las entidades deben hacer seguimiento y evaluación y mejora continua. Entonces, la PCM, como ente rector del sistema de modernización, tiene que hacer lo mismo. Entonces, al año 2030, seguramente hará una evaluación, ¿no?, de los avances de implementación de esa política y ahí se determinará si es necesario reenfocarla o incorporarle nuevos elementos
o ampliar el horizonte, ¿no? Que es lo que yo creo que va a suceder, ¿no? Que era lo más probable es que tengamos que replantear el horizonte, sí, para poder conseguir los objetivos, ¿no? Porque una política se traza a partir de un diagnóstico en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Ese es el tema, exacto, hacia dónde, cómo queremos llegar, cuál es la estrategia de cómo llegar a esa meta, a ese futuro deseado. claro. ¿Cómo lo enfocas tú desde el punto de vista de la solución, ¿no? De que a dónde queremos llegar? Bueno, la política nacional, ya entrando un poco ya al modelo conceptual, ¿no? que trae, tiene varios elementos, ¿no? Varios elementos que a su vez luego se disgregan en lineamientos y actividades operativas que cada una de las entidades del Estado tiene a su cargo, ¿no? Estos elementos son las políticas públicas y regulación, los bienes y servicios, la gestión interna, la estrategia de intervención y los resultados, ¿no? Rápidamente voy a mencionar cada uno de ellos. En política pública y regulación, lo que esta política nacional establece es que actualmente las entidades no diseñan adecuadas políticas públicas. ¿Y esto a qué se debe? A que no definen adecuadamente el problema público de sus jurisdicciones territoriales, vale decir, de un distrito, de una provincia, de una región, ¿no? No se tienen criterios de priorización, ¿no? Que permita orientar los esfuerzos de la entidad hacia un determinado aspecto, por ejemplo, a salud, a agricultura, a comercio interno, a seguridad, en fin, ¿no? Y asimismo, muchas entidades del Estado emiten normas y procedimientos que no están respaldadas por un análisis de impacto regulatorio. Es decir, se sacan normas, se sacan procedimientos, pero no se ha hecho un análisis de sus efectos, ¿no? De si esas normas realmente son útiles para el público objetivo, ¿no? Entonces, en este primer elemento de política pública y regulación, lo que se pretende es que las entidades mejoren y más que mejoren, aprendan a definir correctamente el problema público de sus territorios, las municipalidades, distritales, provinciales, los gobiernos regionales, ¿no? Y en fin, una serie de entidades adscritas también a estas entidades de gobierno subnacional, ¿no? Que aprendan a definir bien el problema público, porque eso es clave, porque a partir de ahí pueden definir objetivos, indicadores, a partir de ahí pueden organizarse mejor, pueden definir mejor sus estructuras organizacionales, ¿no? Ahí estoy hablando del otro tema que es estrategia de intervención. Una vez que el problema público está bien definido en un territorio, las entidades, ¿no? De diferentes sectores y de diferentes niveles de gobierno se pueden organizar mejor, ¿no? Para llevar los bienes y servicios que la población de un determinado territorio necesita, ¿no? Y ahí, Jorge, quería un poco, ¿no? A propósito de lo que estás mencionando, ¿no? Los gobiernos subnacionales o los gobiernos locales. La calidad de la inversión pública, ¿no? A partir de la identificación de la necesidad de los bienes y servicios que requiere la población, la calidad de la inversión pública está determinada en esta política de modernización de la gestión pública. Para poner un ejemplo, ¿no? Hay distritos que reciben ingentes cantidades de dinero que pueden resolver su problema de brindarle un mejor servicio al ciudadano, pero que la calidad de su inversión no resulta en beneficio del ciudadano, ¿no? Es decir, hay mucho dinero público que realmente se bota, se tira o se coloca en
en un monumento, en algo que no le brinda calidad de vida al ciudadano. ¿Esta política también incluye la calidad de la inversión o solamente estamos en la etapa de identificar? Sí, por supuesto. Te estaba comentando que el modelo conceptual tiene 5 elementos, ¿no? Política pública y regulación, estrategia de inversión, bienes y servicios, gestión interna y resultados. Estos 5 elementos, ¿no?, del modelo conceptual de la política pública, a su vez se derivan de lo que la política llama el problema público. El problema Sí, público claro, general con relación a la modernización. Ajá. Y la política lo define muy bien. ¿Cuál es nuestro problema público a nivel de Estado? Bienes, servicios y regulaciones que no satisfacen las expectativas y necesidades de la población, ¿no? La misma política en su contenido establece cuáles son las causas y los efectos de este problema. Las 5 grandes causas principales de este problema son que las entidades diseñan mal sus políticas públicas, ¿correcto? Segunda causa, hay una inadecuada estrategia de intervención. Tercera causa, limitada gestión interna de las entidades para brindar buenos servicios y productos a la ciudadanía, ¿no? El cuarto es que no hay seguimiento, evaluación y mejora continua. Y el quinto es que el Estado no está abierto a la ciudadanía. Para responder tu pregunta, me voy a centrar en la tercera causa, Ajá. que es la limitada gestión interna de las Exacto, entidades. ahí. Y allí la misma política explica que hay, a su vez, muchas causas que explican esta situación, ¿no? Una de ellas, y enfatiza mucho la política en este tema, son los sistemas administrativos. El Estado peruano actualmente tiene 11 sistemas administrativos. Los menciono rápidamente: planificación, presupuesto, inversión pública, contabilidad, tesorería, endeudamiento, recursos humanos, modernización, defensa jurídica, el sistema de control y el sistema de planeamiento estratégico, ¿no? Planeamiento estratégico. Planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, estos 11 sistemas administrativos, ¿no?, son los sistemas transversales a todas las entidades del Estado, ¿no? Y estos sistemas permiten hacer uso de los recursos. Perdón, el sistema de abastecimiento, me estaba olvidando, el sistema de abastecimiento. Entonces, todas las entidades públicas, todas las entidades del Estado, implementan las normas de estos sistemas administrativos, los cuales a su vez tienen sus entes rectores, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del sistema de presupuesto, tesorería, contabilidad, abastecimiento, endeudamiento, ¿no? Inversión pública también. ¿Cuál es el problema con los sistemas administrativos? Que actualmente están normados como si todas las entidades del Estado fueran homogéneas. Y eso es algo muy crítico. La misma política lo diagnostica de esa manera, ¿no? Las entidades en el Estado son heterogéneas. Son heterogéneas. No es lo mismo la municipalidad de San Isidro que la municipalidad de una provincia de Ucayali. Es completamente distinto, Completamente. ¿no? El contexto, el entorno geográfico, cultural, social, ambiental es completamente diferente. El sistema de gestión. Exactamente, ¿no? La formación profesional, ¿no?, de los servidores, ¿no?, de las zonas son diferentes. Entonces, una de las causas que explica por qué se hace un mal gasto, ¿no?, de los recursos o no es de buena calidad es que los sistemas administrativos, entre otras cosas, no están muy articulados, no consideran esas diferencias entre las entidades del Estado. Y también porque muchas veces son engorrosos, ¿no? Y hacen que los servidores insuman mucho tiempo, ¿no?, tratando de cumplir normas, procedimientos, formatos, etcétera. Entre ellos, el sistema de inversión pública, ¿no?
entre ellos el sistema de inversión pública, ¿no? Entonces, esa es una cosa que la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública también considera, lo ha mapeado, ¿no? El sistema de inversión pública como parte de los sistemas administrativos que a su vez, ¿no?, son necesarios para mejorar la gestión interna de las entidades. Entonces, en la medida en que estos sistemas administrativos sean más flexibles, sean más ágiles, permitan una gestión más moderna de los recursos, ¿no?, las entidades van a poder ser también más ágiles en ese sentido, ¿no? Para poner un ejemplo así que nos atañe, Jorge, a diario. Nosotros a diario prendemos el televisor cuando llegamos a nuestras casas y lo que estamos mirando en la pantalla es criminalidad, secuestro, asesinato, violación, etc. Entonces, el enfoque de la gestión pública en la seguridad ciudadana, por ejemplo, se han planteado soluciones de distinta naturaleza. El alcalde de Lima dijo: voy a llenar de motocicletas, y compró no sé cuántas motocicletas. El otro que está sacando más policías a la calle. Pero cuando uno mira los resultados, ¿no?, de esa política pública de seguridad ciudadana, que tiene que ver mucho con la inversión, porque tú y yo, que conocemos de la economía, yo menos, pero tú más, que nuestra economía es una economía informal, ¿no?, que el 75%, el 80% es una economía no bancarizada, de pequeñas microempresas, artesanos, emprendedores, y todos ellos sujetos a este tema del pago de cupos. Por ejemplo, allí la aplicación de una política pública para poder mejorar esa calidad de vida, esa seguridad que le das tú a un pequeño emprendedor del distrito, del pequeño poblado que está siendo sometido a estas políticas extorsivas de bandas criminales que hay y abundan en nuestro país. La política pública ahí no ha dado la aplicación de la política pública ahí no ha dado un resultado concreto, Jorge. Ahí está fallando la política pública de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Evidentemente, es algo que no podemos negar, ¿no? Y este tema de la inseguridad ciudadana se ha ido agravando en los últimos años, ¿no? ¿Quiénes son los actores allí? El gobierno, ¿no?, la PCM, ¿no?, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, ¿no? Bueno, y también trabajan con los actores del sistema de justicia, ¿no?, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Evidentemente no está dando resultados, algo está fallando. Lo que esta Política Nacional de Modernización pretende es que esta política pública de seguridad ciudadana y todas las demás que tiene el Estado, ¿no?, se reconfiguren, ¿no?, se planteen de una mejor manera, ¿no?, se definan mejor los problemas, se defina mejor el rol y la participación de las entidades para resolver un problema público. Porque en el Estado no necesariamente una entidad puede resolver un problema público. Claro, es transversal. Es transversal y a veces intersectorial e intergubernamental. Así es. Se requiere la participación de más de una entidad para resolver un problema público. Entonces, en este caso de la seguridad ciudadana, definitivamente no está funcionando la política pública, ¿no? Eso significa de que el rector, el ente rector de este sistema de seguridad ciudadana tiene que reflexionar, tiene que convocar a los actores, ¿no?, y reconfigurar las estrategias de intervención. Ni la presidenta Dina Boluarte con su cuarto de guerra. Bueno, tiene que hacerse de alguna manera para que puedan brindarse
un mejor servicio, que en este caso es de seguridad ciudadana. Todos necesitamos seguridad, personas naturales, personas jurídicas, empresas y, como tú has mencionado, la inversión. ¿Quién va a querer venir a invertir en el Perú si a uno lo están extorsionando, si hay asesinatos, si hay, vemos en la televisión todos los días muertes, extorsiones, sicariatos? ¿Quién va a querer invertir acá en el Perú? Y quienes más los padecemos somos pues las personas de a pie, los emprendedores, los microempresarios, ¿no? Entonces, definitivamente, esta política de seguridad ciudadana no está funcionando, ¿no? Ahora, esta política de seguridad ciudadana debe formar parte de un sistema funcional, que es un sistema de seguridad ciudadana en el Estado. En el Estado, para complementar, hay dos tipos de sistemas. Los sistemas administrativos, que son aquellos que permiten a las entidades usar adecuadamente, eficientemente, los recursos del Estado, ¿no? Los recursos en términos de recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, ¿no? Eso es transversal. Pero los sistemas funcionales son aquellos sistemas que pretenden lograr objetivos de política pública, ¿no? Allí también tenemos rectores, entes rectores, ¿no? Y la participación de diferentes actores. Entonces, definitivamente, a todas luces, la política pública de seguridad ciudadana en el Perú no está funcionando, ¿no? Bien, en otro aspecto, ¿no? La pandemia del COVID, ¿no? Nos también descubrió un grandísimo déficit de infraestructura en en los centros de atención médicos de primer nivel, de segundo nivel, hasta de tercer nivel. Y se establecieron ahí algunas prioridades, ¿no? De manera tal de que se invirtiera, ¿no? En tener una infraestructura de salud adecuada, porque resulta que en nuestro país fue en el índice de afectación, creo que tuvimos el primer lugar en el mundo, no como cantidad de víctimas, sino como índice de afectación. ¿Cuáles son las prioridades de esta política, ¿no? Para que el Estado pueda realmente ser un actor que le brinde, ¿no? Calidad de vida, mejor calidad de vida al ciudadano, que es lo que nosotros esperamos, porque como tú dices, nosotros somos los ciudadanos de a pie, y los ciudadanos de a pie tenemos que ver la mejora de la aplicación de esta política pública. ¿Cuáles son esas prioridades, estimado? Bueno, la política Jorge establece 4 objetivos prioritarios, ¿no? El primero es garantizar que las políticas públicas que diseñen los diferentes actores del Estado, ¿no? satisfagan las necesidades, las expectativas de la población, brindándoles buenos servicios, buenos productos, buenas regulaciones, ¿no? Pero para ello, pues, hace falta llevar a cabo una serie de actividades, ¿no? Y requiere tiempo también para que las entidades aprendan, ¿no? Maduren, ¿no? Y tengan esa capacidad de definir correctamente, ¿no? El problema público que enfrentan, ¿no? Eso es uno. El otro es mejorar continuamente la gestión interna de las entidades. Y ahí nuevamente entro a hablar de los sistemas administrativos, ¿no? El sistema de planeamiento estratégico actualmente no está muy vinculado con el sistema de presupuesto, ¿no? Cuando uno planifica algo, le asigna recursos, ¿no? Pero uno tiene que tener prioridades, ¿no? También tenemos el sistema de recursos humanos, ¿no? El servicio civil meritocrático, ¿no? Sabemos de que en el Estado, en los últimos años, se está haciendo todos los esfuerzos para pasar a los trabajadores al régimen del servicio civil meritocrático, ¿no? Y eso implica, pues,
hacer líneas de carrera, capacitación, evaluación de desempeño, una serie de cosas, ¿no? También hablamos ahí del uso de las tecnologías de información, ¿no? Muchas entidades del Estado no utilizan correctamente las tecnologías, ¿no? O las subutilizan. Entonces, y así podemos seguir mencionando una serie de aspectos vinculados a los sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos, a su vez, van a permitir, con el tiempo, mejorar la gestión interna de las entidades. Ahí te quiero interrumpir, Jorge, porque has tocado, creo que ahí ha sido un poco a la yugular, ¿no? El tema de la meritocracia. ¿Qué sucede con nuestro país en todos sus niveles de gobierno, de la organización del Estado? Hablamos del Estado, del gobierno central, ¿no? Del Estado central, por decirlo de algún modo. Hablamos de los gobiernos regionales, ¿no? Hablamos de los gobiernos provinciales, distritales, las municipalidades. Y ahí la meritocracia como que no tiene, por decirlo de algún modo, continuidad, porque llega incluso un alcalde distrital de mi distrito, llega al gobierno a administrar el distrito y llega con una secuela de nuevos funcionarios que no tienen ni idea de por qué están ahí, y el servicio civil, por más que se ha esforzado en capacitar, en certificar, el servicio civil prácticamente para estos entes que dependen de políticos que ingresan a la administración del Estado en cualquiera de sus niveles, no tiene sentido, no hace sentido tener esta política de meritocracia para darle continuidad a lo que tú llamas gestión. Ahí tenemos que tocar otro plano, ¿no? Estamos hablando del plano de la gestión pública. Así es. El plano que está por encima de la gestión pública es la política, ¿no? Entonces, es cierto lo que tú dices, ¿no? Hay entidades de gobiernos regionales, gobiernos locales, donde el titular viene con su gente y los coloca en cargos de confianza, pero, o sea, es correcto, está bien que existan cargos de confianza, ¿no? Porque son cargos directivos, ¿no? Donde tú depositas la confianza en personas que se entiende deben ser competentes, ¿no? Profesionalmente, éticamente, para que gestionen la entidad, ¿no? Y den resultados. Porque recordemos que el alcalde o el gobernador regional son titulares, pero son cargos políticos, ¿no? Por elección popular. Por elección popular. Lo que sucede actualmente es, ya entrando un poquito al plano político, es que vivimos pues una crisis política permanente ya, ¿no? Un poco contradictorio, ¿no? Crisis, porque la crisis es algo temporal, pero es algo permanente. Y esto está vinculado a lo que comúnmente se conoce como reforma política, ¿no? En el sentido de qué podemos hacer nosotros como sociedad para que la calidad de nuestra política mejore, ¿no? Los partidos políticos, no voy a mencionar nombres, son las organizaciones que representan los intereses, ¿no? De los diferentes actores de la sociedad, ¿no? Universidades, empresas, gremios, estudiantes, en fin, y son ellos los que deben congregar, convocar a los mejores cuadros profesionales, ¿no? Para que una vez que entren a hacer gobierno en cualquier nivel, nacional, regional o local, ¿no? Empleen los mejores cuadros profesionales para que hagan una adecuada gestión pública, ¿no? Entonces, ese plano de la política, eso es algo muy grande, eso es algo mayor, ¿no? ¿Cómo cambiar eso? Yo insisto en que es la población que tiene que tomar conciencia de ello, ¿no?
¿Cómo cambiar la política en nuestro país? Primero, entenderla, ¿no? Cómo es la dinámica política, ¿no? De los partidos, del gobierno con el parlamento, etcétera. Todo ese juego político hay que entenderlo. Hay que entender también las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Y saber, ¿no?, que esa situación tiene que mejorar, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente cuando esas organizaciones, esos partidos accedan al poder, coloquen los mejores cuadros, ¿no? Lo que muchas veces no sucede. Voy siguiéndote, pero tú mencionas un problema de una crisis institucional en la dirección del Estado, ¿no? Porque se turna un presidente con 5 días, un golpe de Estado no realizado, pero en fin, una inestabilidad política. Hemos, creo, tenido más de 6 presidentes, ¿no? Desde Kuczynski, Vizcarra, ahora, ¿cómo se llama? Merino, Castillo, Boluarte, etcétera. Pero contrariamente a esto, Jorge Luis, contrariamente a la inestabilidad política, tenemos una estabilidad monetaria, una política monetaria estable que nos permite decir, oye, el ruido queda arriba, pero nuestra economía sigue siendo sólida, sigue siendo consolidada, no tenemos 2 dígitos de inflación, no hay mucho aspaviento en el piloto que conduce la política monetaria de nuestro país. Bueno, eso es digno de destacar, ¿no? La política monetaria que ha permitido la estabilidad de nuestra moneda en las últimas décadas, ¿no? La inflación se ha mantenido ahí en un determinado, digamos, rango, ¿no? El tipo de cambio también está estable. Entonces, eso significa de que el ente encargado de la política monetaria está haciendo un buen trabajo. Que también es una política pública. Que también es una política pública, está haciendo un buen trabajo técnico, ¿no?, libre de influencias políticas, y que si lo vinculamos con el concepto de bienes, servicios y regulaciones que la ciudadanía espera, nos está brindando, mejor dicho, está llevando a cabo un excelente trabajo porque está manejando correctamente lo que tiene que ver con la moneda, ¿no? Y a la ciudadanía nos está brindando estabilidad monetaria, ¿no?, tipo de cambio estable, y eso es necesario para el buen funcionamiento de la economía. Eso es necesario para nosotros, los ciudadanos de a pie, los microempresarios, los emprendedores, los grandes empresarios, las empresas, en fin, todos los que somos actores de la economía. Ahí hay un buen ejemplo de que esa entidad está llevando a cabo una adecuada regulación, ¿no?, desde el punto de vista técnico. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me da esperanza de que sí se puede. Es decir, está demostrado que cuando una entidad pública lleva a cabo un buen trabajo, ¿no?, brinda un buen servicio, un buen producto a la ciudadanía, se ven los resultados, ¿no? Se ven los resultados. Es una entidad regulatoria que no ha sido capturada por el partido político de turno. Así es. Bien, para concluir, Jorge, en esta política de modernización de la gestión pública, ¿qué se pretende lograr con esta política? Bueno, ya diríamos que al 2030 no, pero en el mediano plazo, ¿qué se pretende lograr con esta política de modernización, ¿no?, nacional de la gestión pública? Bueno, como te dije al inicio, lo que se pretende en este horizonte de 2030 es tener un Estado que brinde bienes, servicios y regulaciones de buena calidad a los ciudadanos, creando valor público.
Hay que recordar que esta política también tiene una serie de principios, entre ellos el principio de continuidad. Es decir, esta política no va a acabar en el 2030. Es decir, no es que llegado el 2030 desaparece, no. Llegado al 2030 se hará una evaluación, se hará una revisión de los avances, ¿no? Y seguramente se reformulará, ¿no? Y continuará. Porque también hay que recordar que el Estado peruano está en permanente proceso de modernización desde el año 2002, ¿no? Entonces, puede que las mejoras estén demorando, pero tenemos que seguir avanzando. Es decir, enhorabuena que tengamos una política nacional de modernización de gestión pública en el Estado, en nuestro país, ¿no? Más allá de las dificultades que encontremos, más allá de, digamos, de las coyunturas políticas, ¿no? Más allá de los contextos a veces negativos que sufre nuestro país, pero tenemos que seguir implementando este instrumento, ¿no? Porque es la única manera de mejorar como Estado. Y recordemos que el Estado es un actor clave para el bienestar de la sociedad, para el crecimiento económico, para el desarrollo del país. Si tenemos un Estado ineficiente, ineficaz, burocrático, ¿no? Procedimentalista, que no se centra en la ciudadanía, nunca vamos a poder avanzar. Entonces, gracias a este instrumento, ¿no? Más allá de que consigamos el resultado a un determinado año, gracias a ese instrumento es que nuestro Estado va a ir mejorando, ¿no? Poco a poco, pero tenemos que hacerlo. No nos queda otra. No nos queda otra. Muy bien, hemos escuchado esta tarde un diálogo con Jorge Luis Guerrero Manosalva, presidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. El enfoque, ¿no?, de la política de modernización de la gestión pública del Estado peruano enfocado en el ciudadano. El ciudadano es el que recibe los bienes y servicios del Estado que le otorgan mejor calidad de vida. Una opinión actualizada, oportuna y profesional. Han sido ustedes muy amables de permitirnos esta tarde ingresar a sus hogares, a sus oficinas o a sus medios de transporte a través del canal SIG Lima TV. Los esperamos el próximo miércoles en su programa Innovando con el CIME a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, y Jorge, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y acompañarnos esta tarde con este diálogo. Muchas gracias a ti, Lisandro. Te esperamos en otra próxima oportunidad. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias.